Hola Mati, ¿cómo estás? Vamos a comenzar entonces con la clase siguiente de matemática. En esta oportunidad vamos a ver medida de dispersión. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, nosotros estuvimos viendo en la clase anterior eh, algunos ejercicios relacionados a a la probabilidad, ¿cierto? A sacar la media aritmética, el promedio. Entonces, esa es una forma que nosotros podemos utilizar como el promedio o la media aritmética eh, para tomar decisiones en diferentes situaciones que requeramos un poco de más antecedentes. Por ejemplo, para elegir una persona con el peso adecuado para un tipo de deporte, o querer saber, por ejemplo, cuál es la tendencia o el promedio de gorditos de una clase, personas con sobrepeso, o si nosotros queremos saber, en este caso, por ejemplo, ahora todo el tema del coronavirus, queremos saber el promedio de personas afectadas, queremos saber a lo mejor eh, la tendencia que hay de personas, por ejemplo, de ciertos rangos de edades. eh, Son personas, no sé, pues, sobre 60 años que más son contagiados, o personas menores de 60, cuál es el promedio, todo eso, son uno de estas materias que nosotros estamos viendo. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad eh, estas herramientas de estadística que se utilizan para tomar diferentes tipos de decisiones. ¿Ok? Vamos a ver con el siguiente ejemplo. Eh, un entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello, cuenta con la siguiente información consistente en el tiempo, en segundos, de las dos postulantes en las 5 últimas carreras en este estilo. Entonces, si tú ves aquí tenemos el profe, aquí tenemos las dos niñas, Daniela y Bárbara. ¿Ok? Aquí está Daniela y Bárbara. Una de ellas dos eh, tiene que participar en la competencia de natación, pero el profesor tiene que tomar la mejor decisión para obviamente asegurarse de que va a ganar. O nadie corre solamente por competir o nada por competir, mi intención es ganar. Entonces, aquí nosotros tenemos los siguientes datos. Tenemos, por ejemplo, los datos de la competencia de Daniela, la cantidad de carrera, la carrera número 1, la carrera 2, 3, 4 y 5. Es el número de carrera. Y el tiempo en cada carrera, 64, 58, etc. Y Bárbara, lo mismo. Se registró el tiempo que se demoró, el tiempo que obtuvo en la primera carrera, el tiempo en la segunda, etc. Hacia abajo. ¿Ya? Ahora, a simple vista, nosotros podemos ver diferentes números. Por ejemplo, en la primera carrera, Daniela se demoró 64 segundos. Fue más rápida que Bárbara. En la segunda carrera también. En la tercera carrera, Bárbara fue más rápida. En la cuarta carrera también Bárbara fue más rápida. Y en la quinta carrera, Daniela fue más rápida. Entonces, claro, uno a simple vista quizás puede eh, estimar o así al ojo, ver cuál de las dos debería correr en cuanto a sus tiempos. Pero existen herramientas matemáticas que te permiten tomar una mejor decisión, y obviamente en algunos casos cuando ya tú tengas que ver, por ejemplo, análisis de datos no con 5 carreras, a lo mejor con 50, con 500 carreras, o a lo mejor poblaciones, un muestreo de personas, por ejemplo, con ciertas características, y ya no tienes 5 personas, sino que tienes que a lo mejor 500, 1000, 1500, y tienes que analizar todos esos datos. Para eso, y obviamente no los vas a poder ver al ojo,
Para eso se utilizan estas herramientas. Entonces, vamos a con este ejemplo voy a tratar lo más claro posible en explicar cómo se utiliza esta herramienta de estadística. Primero vamos a hacer los siguientes cálculos. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas 5 carreras de 100 metros estilo libre y de Bárbara? Entonces, ¿cuál es el promedio? O lo vimos anteriormente, ¿cuál es la media aritmética de ellas? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el promedio. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a copiar, por ejemplo, esto para que podamos trabajar más rápidamente. Entonces, vamos a poner esto aquí. Y la idea es que tú también puedas estarlo haciendo en un cuaderno junto conmigo. De hecho, deberías ya estar traspasando estos datos a una hojita. Esta misma guía va a estar en tu Classroom, así que ahí tienes que puedes ir trabajando ya junto conmigo. Entonces vamos a sacar el promedio de Daniela. Para ello, entonces vamos a hacer sumar todos los tiempos de Daniela y lo dividimos por la cantidad de carreras. Entonces 64 más 58 más 68 más 62 más 65 es igual, y lo dividimos por 5 carreras. Por lo tanto nos queda 63.4 es el promedio. 63. ¿Cuánto qué? Segundos. 63.4 segundos es el promedio de Daniela. ¿Y cuál sería entonces el promedio de Bárbara? Entonces también vamos a nuestra calculadora y hacemos lo mismo. 69 más 63 más 65 más 50 más 70 es igual, y lo dividimos por 5 y nos queda 63.4. Promedio, ¿te acuerdas que se notaba así? O media aritmética, 63.4. ¿Cómo son los promedios de Daniela y Bárbara? Son exactamente iguales. Por lo tanto, si nosotros nos guiáramos por este parámetro, por el promedio o la media aritmética, podríamos decir que cualquiera de las dos puede participar en la carrera. Ahora nosotros podemos ser un poco más analíticos, ¿ya? Porque si nosotros sacamos el promedio, ya saquemos el promedio entonces, y la que tenga mejor promedio, esa va a participar. Pero resulta que a lo mejor una de las dos es mejor, es más probable que gane que la otra. Y eso tiene que ver de acuerdo a la dispersión de sus datos, a la dispersión de los tiempos. ¿Qué tan dispersos son? ¿Qué tan acercados están más cerca del promedio? ¿Ok? Y eso te genera una visión de qué tan probable es de que Daniela o Bárbara ganen, dependiendo de la dispersión de sus tiempos. Por ejemplo, a veces, que seguramente entre una carrera y otra, hay más espacio, por ejemplo, no sé, déjame explicarlo de otra forma. Si en la primera carrera Daniela obtuvo 64 segundos y en la segunda 58, si te das cuenta hay una amplia diferencia entre esos. Y acá, por ejemplo, Bárbara en la primera carrera tuvo 69 y en la segunda 63. A eso se refiere con la dispersión. ¿Por qué a veces Daniela en algunas carreras obtuvo mejor tiempo y en la segunda carrera tuvo
tan mal tiempo. ¿Por qué razón? Entonces, esos son factores externos, obviamente. A lo mejor ese día en la noche había dormido menos, o a lo mejor había comido antes de la carrera. Entonces, eso generó esa diferencia entre una carrera y otra. Esas diferencias tienen que ver con la dispersión del dato. Eso se refiere a la dispersión del dato. Por esa razón, nosotros debemos estudiar qué tan dispersos están los datos en cada una de las etapas del muestreo. En este caso, las etapas del muestreo son la primera carrera, segunda, y los datos del muestreo son los tiempos. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, dice lo siguiente, la definición, que las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media, o en torno al promedio también quiere decir, o si están muy dispersos, si están muy alejados respecto al promedio. Para cuantificar o para medir esa dispersión, vamos a estudiar las medidas conocidas como el rango, vamos a anotarlo con un colorcito aquí, para resaltarlo, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Si tú aprendes esto, el día que estudies lo que estudies, porque la estadística aparece en todas las materias, pero la verdad que nunca le dan una importancia, la importancia que deberían en realidad, porque yo cuando estudié en la universidad, uno de mis mayores problemas fue cuando hice mi tesis, es que no me acordaba para nada de lo que eran los datos estadísticos, cómo analizar datos. Y ahí estaba mi problema, ¿cómo lo hacía? Tuve que aprender un poco y la verdad que no fue mucho. Por lo tanto, si nosotros tenemos buena base, no vamos a tener ningún problema cuando tengamos que analizar datos en alguna situación cotidiana o bien en la universidad. Lo primero que vamos a ver entonces es el rango. Para determinar el rango, nosotros nos vamos a guiar por esta formulita que está aquí, que dice que el rango va a ser igual al dato máximo menos el dato menor. Por ejemplo, tenemos en nuestro ejemplo aquí, que es Daniela, nuestro ejemplo con el que te estoy explicando, y Bárbara. Este ejemplo está en el libro de tercero medio, que lo encontré bastante bueno, así que nos estamos guiando por el libro del Minedu, porque lo más probable es que todas las pruebas estén basadas en el libro, así que vamos a estudiar por el mismo, no vamos a hacer cosas externas. Además que está bastante bien explicado, así que... Entonces, vamos a nuestros datos y vemos cuál es el número mayor y el número menor de los tiempos de Daniela. Tenemos 64, 58, 68, 62 y 65. Entonces, ¿cuál es el número mayor? El número mayor es 68 y el menor es 58. Entonces, anotamos que nuestro rango va a ser igual a 68 menos 58. Y eso es igual a 10 segundos. Esos son segundos. Vamos a anotar todas las unidades de medida. Y en el caso de Bárbara, entonces vamos a revisar nuestros datos y tenemos, ¿cuál es el número mayor de aquí de Bárbara? 70 y el menor es 50. Entonces tenemos que Bárbara son, el mayor es 70 y el menor es 50. Son 70 segundos menos 50 segundos y eso es igual a 20 segundos. Aquí tenemos entonces una medida de rango. ¿Cuál es la que tiene menor rango en este caso? Es Daniela. Entonces ya aquí podríamos decir que con el rango actualmente podríamos decir que los datos de Daniela, los números de Daniela son menos dispersos. Si lo notamos aquí. ¿Por qué? Porque 10 es menor que 20. Obvio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que los datos o
los datos, en este caso los tiempos de Daniela son menos dispersos que Bárbara. ¿Ok? Ahí ya nosotros tenemos un primer antecedente utilizando el rango. Por lo tanto, podríamos tomar la decisión que Daniela debería competir en la carrera. ¿Por qué? Porque sus datos son menos dispersos respecto a este primer análisis. Ahora vamos a analizar de otra forma, por ejemplo, a partir de la desviación media. La desviación media es cuánto varían en promedio los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner aquí los tiempos de Daniela. Entonces vamos a determinar el... me fui a la... ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Desviación media. Entonces, la desviación media que dice que es cuánto varían en promedio los datos respecto a la media. Y la desviación media es, nosotros vamos a calcular la media aritmética y vamos a restarle la media aritmética al dato con valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Cuando nosotros anotamos valor absoluto, y lo voy a explicar antes, nosotros ponemos una rayita aquí y por ejemplo montamos el menos 2. El valor absoluto del menos 2 es 2. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número que esté dentro de esos palitos, aunque sea negativo o positivo, es siempre positivo. Eso significa valor absoluto. Entonces la desviación media, por ejemplo, de los datos de Daniela, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Existen datos agrupados y datos no agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados y no agrupados? Por ejemplo, los datos que tenemos de Daniela y de Bárbara son datos no agrupados, porque solamente es solo un número. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos... ¿te acuerdas del ejercicio anterior de que entre 55, por ejemplo, alumnos entre 13 y 15 años pesan, o alumnos de 15 años pesan entre 55 y 60 kilos? Entonces esos son datos agrupados. En este caso tenemos datos no agrupados. Entonces vamos a... ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros la desviación media. Entonces tenemos Daniela. Entonces vamos a anotar. Aquí tenemos la formulita. Entonces la desviación media para datos no agrupados es esta. Vamos a poner por aquí. Y Daniela, vamos a determinar la desviación media de Daniela. Vamos a primero obtener el promedio, que ya lo habíamos sacado anteriormente, y lo vamos a utilizar 63.4. Entonces tenemos que la desviación media va a ser igual al valor absoluto entre el primer valor menos la media aritmética o el promedio. Serían 64 menos 63.4. El dato es 64 menos 63.4. Valor absoluto más, porque esto es la sumatoria, van sumándose. Entonces, vamos a sacar la rayita aquí. El segundo dato es 58
58 menos 63.4, valor absoluto, más rayita 68 menos 63.4, rayita 62, rayita, más 62 menos 63.4, rayita, más rayita 62, muy bien, 62, 65, que es el último dato, menos 63.4. Ese 4 siempre me está quedando como 9. Que usted puede acostumbrar todavía bien a este palito, al lápiz. Y entonces tenemos esto, vamos a hacer esta rayita aquí abajo, y ahora vamos a dividirlo respecto a el número de datos. Tenemos 5 datos. Digo por 5. Entonces, como tú estás con tu calculadora, lo vas a obtener, pero aquí yo tengo los datos directos, ya los tengo hechos, 0,6 más 5,4 más 4,6 más 1,4 más 1,6. Eso es igual a 13,6 dividido por 5, y eso es igual a 2.72 segundos. O sea, la desviación media. O sea, como los datos se escapan de respecto a la media aritmética, es de 2.72 segundos. Eso es lo que hay de diferencia respecto al promedio. ¿Ok? Esto es los datos de Daniela. Si nosotros ahora queremos comparar con otra persona, en este caso tenemos que comparar con Bárbara, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con los datos de Bárbara. Entonces, para ello vamos a realizarlo, y creo que eso debería estar 3, 4. Aquí. Entonces tengo los datos de Daniela, ahora vamos a hacerlo con los datos de Bárbara. Entonces tenemos aquí Bárbara. Voy a pausar el video aquí en este punto para que tú también lo puedas realizar, ¿ya? Yo lo voy a hacerlo rápidamente y después lo vas a ver hecho en el video. Ok, aquí ya tenemos listo entonces lo de Bárbara, la desviación media de Bárbara, y aquí te puedes dar cuenta que nos dio 5.52 segundos. Si nosotros comparamos la desviación media de Bárbara y la de Daniela, nos damos cuenta que la desviación media de Daniela es menor a la desviación media de Bárbara. Por lo tanto, en este segundo análisis podemos decir nuevamente que son los datos de los antecedentes o los tiempos de Daniela son menos dispersos que los datos de Bárbara. Por lo tanto, podemos tomar la decisión de que Daniela debería ir a competir. ¿Ya? Veamos ahora el segundo ejemplo. Permíteme un momentito. Veamos ahora entonces otro método de análisis. Estábamos viendo desviación media.
Veamos ahora otro método de análisis que se llama la varianza. ¿Qué es la varianza? Vamos a ir a la varianza ahora. La varianza hace exactamente lo mismo, pero se expresa de otra forma. Para calcular la varianza, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula que está aquí. La voy a anotar inmediatamente aquí en tu pantalla. Esto también lo vas a tener, por supuesto. Voy a poner aquí al ladito. Aquí mejor. Varianza. Por ese simbolito, la varianza al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de la diferencia entre el dato menos el promedio al cuadrado. ¿Te acuerdas que anteriormente nosotros para la desviación media hicimos exactamente lo mismo? Sacamos la diferencia entre eso y eso. Acá en la varianza se hace exactamente lo mismo, pero la diferencia es que los datos están al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué razón? En algunos casos los datos son o muy pequeñitos o en otros casos los datos son muy grandes. Por ejemplo, ahora te parecen segundos, pero ¿qué pasa si son 5000, 6000, 10000? ¿O qué pasa si son 0.0001, 0.000001? A veces los datos, los resultados que tú estás analizando son o muy grandes o muy pequeños. Entonces ahí está la diferencia entre qué método tú vas a utilizar. En este caso, la varianza a nosotros nos permite cuantificar datos que son muy pequeños, por eso los amplificamos, por eso los elevamos al cuadrado, ¿ya? ¿Para qué? Para poder nosotros observarlos de mejor manera y tomar mejores decisiones, pero con números más fáciles de ver. No estáis comparando, por ejemplo, 0.000001 con el 0.00001,2. Es más difícil de verlo. ¿Ah? Cuando en caso de comparar, no sé, el 2 con el 5, en el caso anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a observar lo que es la varianza en cuanto a su fórmula con el ejemplo que tenemos aquí. Procedemos con los datos. La diferencia de los datos de la varianza de los datos de Daniela. Entonces, estamos Daniela. ¿Okay? Ya se nota como ese signo se llama teta. Es igual. Otros le dicen zeta, otros le dicen teta. Da lo mismo. Como le digan. Daniela. Utilicemos un poco los datos que ya tenemos acá. Daniela, teníamos que es 0,6, 5.4, ¿no? Pero tenemos una pequeña diferencia aquí. Tenemos una pequeña diferencia en la fórmula, que los datos no son en valor absoluto. Esa es la diferencia con la anterior, con la desviación media. La desviación media son valores absolutos y aquí en la varianza no son valor absoluto. Pero como también está elevado al cuadrado, entonces el número nos va a dar positivo igual. Ok, entonces vamos a
La varianza de Daniela sería la sumatoria, la resta entre la sumatoria al cuadrado de la diferencia de el dato menos el promedio o la media aritmética. En este caso sería para Daniela, vamos a ir viendo los datos de Daniela. Aquí los tengo. Los voy a poner aquí para que no me equivoquemos. Los voy a poner en esa orillita los de Daniela. Sería 64 menos... ¿Por qué me queda así? 64 menos 63.4 al cuadrado más x2 serían 58 menos 63.4 al cuadrado más paréntesis 68 menos 63.4 paréntesis al cuadrado más 62 menos 63.4 al cuadrado más paréntesis 65 menos 63.4 al cuadrado, todo eso dividido por 5. Entonces la varianza va a ser igual 64 menos 63.4 es igual al cuadrado y al cuadrado 64. Ok, aquí entonces tenemos el dato, el resultado de la varianza de Daniela y luego realizamos lo mismo pero para los datos de Bárbara. El mismo procedimiento, la misma fórmula y obtenemos 51.44 segundos al cuadrado. Entonces hacemos una comparación ahora de la varianza de Daniela y Bárbara y obtenemos que la varianza o la dispersión de los datos utilizando la varianza de Daniela y Bárbara obtenemos que Daniela tiene menos dispersión de datos que Bárbara. Por lo tanto, en este análisis también podemos determinar que Daniela tiene mejores antecedentes, mejores tiempos que Bárbara para participar de la competencia, ¿ok? Y para la desviación estándar, ya para ir terminando, es bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es aplicarle la raíz a la varianza. O sea, tenemos esa nuestra varianza al cuadrado y nosotros le aplicamos raíz cuadrada. De esa manera se elimina ese cuadrado, ¿ok? Entonces tenemos nosotros nuestros resultados para la varianza de Daniela. Le voy a poner una D chiquitita aquí abajo y tenemos la varianza al cuadrado, la varianza de Bárbara. ¿Cuál es el valor de cada una de ellas? El 11.04 para Daniela, 11.04 para Daniela y 51.44 para Bárbara. 51.44 para Bárbara. Entonces le aplicamos la raíz a cada una de estos datos, raíz cuadrada, y tenemos finalmente nuestro resultado de la desviación estándar. Como te mencioné anteriormente, cada una de estas aplicaciones es dependiendo de varios factores. ¿Ya? Uno de ellos es, me gustaría, lo voy a ahondar en una siguiente clase, en más ejemplos. Depende mucho de dónde estás a qué corresponden los datos, qué es lo que tú quieres analizar. Datos financieros, datos poblacionales, biometría,
etcétera. Y si los datos son datos biológicos, o son datos grandes o datos chicos, ¿ya? De eso va a depender a grandes rasgos qué método vas a utilizar y cuál es el que va a ser más eficiente para ti, ¿ya? Para la interpretación de tus datos. Entonces al aplicar raíz tenemos 11.04 y la raíz cuadrada de eso, 11.04, es 3.32. 3.32 segundos. Acuérdate que la varianza nos daba en segundo al cuadrado, y si nosotros le aplicamos la raíz cuadrada a todo eso, esto es segundo al cuadrado, me falta eso, segundo al cuadrado. Si le aplicamos raíz, todo queda en raíz. En la unidad de medidas también se le aplica raíz, por lo tanto queda segundo. Y la raíz cuadrada de 51.44 es igual a 7.17. 7.17 segundos. ¿Ok? Entonces ya aquí nosotros podemos, con estos resultados ya podemos determinar, de acuerdo a la dispersión de los datos, quién finalmente va a participar en la competencia. ¿Ok? Te voy a dejar en el Classroom un ejercicio para que tú lo puedas desarrollar solito. Lo más probable es que te puedas guiar bastante bien por el video que acabo de hacer. ¿Ok? Chao, que estés bien.